les traigo una historia que me contó mi hermano Enrique, quien es docente en Unitec de Atizapán de Zaragoza. Y se cuenta una leyenda urbana en algunos rincones de la comunidad universitaria. Esta leyenda ha circulado entre alumnos, docentes y trabajadores. Es un relato inquietante, que podría ser cierto o tal vez solo una historia para asustar a quienes van a ingresar. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, pero lo que es indiscutible es que algo extraño se murmura acerca del salón LS-106, un salón que muchos prefieren evitar después de que cae la noche. Y es que, si alguna vez has oído hablar de la historia de una niña que se aparece en las sombras, o de ruidos extraños en los pasillos, en la explanada, en toda la universidad, entonces tal vez ya te has topado con esta leyenda. Así que te invito a escuchar esta historia, una historia que podría ser real, o quizás solo sea una leyenda más, que vive en la boca de quienes están o alguna vez estuvieron en Unitec. Tú decides si te atreves a creerla. Enrique recuerda que todo ocurrió un martes en la noche, particularmente oscura. Una de esas noches en las que el campus parecía estar completamente desierto. El viento afuera agitaba las hojas de los árboles y el sonido de la lluvia lejana chocaba contra las ventanas del edificio. Mientras Enrique trabajaba, como siempre tarde, el reloj marcaba las 10:30 de la noche y por algún motivo inexplicable, esa noche sentía que el ambiente estaba más denso de lo habitual. El aire no solo estaba frío, sino pesado, como si algo estuviera presente, mirando, esperando. Enrique, acostumbrado ya a quedarse hasta tarde, no prestó mucha atención a estos detalles, aunque algo dentro de él le pedía que se fuera a casa, que abandonara la universidad antes de que fuera demasiado tarde. Pensó que quizás su mente estaba jugando una broma, alimentada por los rumores y las historias sobre la niña. Pero algo no estaba bien. La atmósfera en el pasillo era extraña. Incluso los ecos de sus propios pasos sonaban diferentes, como si el espacio fuera más grande de lo que realmente era, o como si estuviera siendo observado por algo que no podía ver. Cuando terminó de revisar sus correos, organizar sus papeles, revisar algunas tareas, decidió que ya era hora de marcharse. Era tarde y no había razón para quedarse más tiempo, pero justo cuando se levantó para recoger su abrigo y salir, un sonido lo detuvo. Un golpe sordo, un golpe como si algo o alguien hubiera chocado contra la pared, proveniente del pasillo. Enrique giró la cabeza hacia la puerta del aula LS-106, esa puerta que tantas veces había evitado mirar demasiado, esa que ya había sido el escenario de sus pesadillas más extrañas. El golpe sonó de nuevo, pero esta vez era distinto, era más cercano, más intenso. Enrique frunció el ceño, sintiendo cómo el sudor comenzaba a resbalar por su frente. Caminó hacia la puerta, dudando, pero algo lo empujaba a ir hacia allí, como si una fuerza invisible lo estuviera llamando. Se acercó con cautela, con la sensación de que el aire se había vuelto aún más espeso. Algo no estaba bien. Al abrir la puerta del salón LS-106, un escalofrío recorrió su espalda. La luz del pasillo iluminaba apenas el interior del aula, pero lo suficiente como para que Enrique pudiera ver el espacio vacío. Nada se movía, nada parecía fuera de lugar, pero entonces, de repente, una risa, débil, distante, como un eco, se dejó escuchar. Era la risa de una niña. No era una risa inocente, no. Era una risa baja, burlona, como si estuviera jugando con él. Enrique dio un paso atrás, y cuando lo hizo, la luz parpadeó. Las sombras comenzaron a alargarse, estirándose por el suelo, por las paredes, como si las formas que tomaban no fueran de este mundo. Y fue entonces cuando la vio, la niña. Estaba de pie, al fondo del salón, cerca de la ventana, como la última vez, pero esta vez no era solo su figura la que sobresalía. Su rostro no estaba cubierto por su cabello como antes.
Enrique la miró fijamente y por un segundo pensó que todo estaba bien, que era su mente jugando con él, pero no era así. La niña estaba inmóvil, su rostro parecía vacío, sin emoción alguna, como si estuviera observando algo más allá de él. Sus ojos, oscuros como el abismo, la miraban fijamente como si pudiera ver cada rincón de su alma. Enrique trató de moverse, pero sus piernas estaban clavadas al suelo, como si algo las hubiera sellado en ese lugar. El aire era denso y de repente todo se tornó demasiado silencioso. Ningún sonido, ni el de su respiración ni el de los pasos en el pasillo, nada. Entonces, sin previo aviso, la niña sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era una sonrisa que no se alineaba con ningún gesto de inocencia, sino con una malicia profundamente perturbadora. Como si ella supiera algo de Enrique, no entendía. Algo mucho más siniestro. La niña comenzó a caminar hacia él, pero no de la manera en que una persona caminaría. Sus pasos eran extraños, como si flotara, como si el suelo mismo se deslizara bajo ella. Los ojos de Enrique nunca dejaron de seguirla, pero no podía moverse. Cada paso que daba ella parecía atraerlo más y más hacia el centro del salón. El tiempo se había detenido, el mundo exterior desapareció, y todo lo que quedaba era esa figura que avanzaba cada vez más cerca. Enrique quería gritar, quería correr, pero el aire se había vuelto tan espeso, tan denso que no podía. Y lo peor de todo, lo que lo aterró de manera indescriptible, fue que a medida de que la niña se acercaba, algo en él cambió. Sentía que no estaba solo, como si estuviera rodeado de muchas otras presencias invisibles, como si esa niña no fuera la única, sino solo una de las sombras que lo acechaban. Este sentimiento de ser observado por más de un par de ojos era insoportable, y su mente comenzó a retumbar con la misma pregunta: ¿qué querían de él? De repente, un grito desgarrador resonó en su cabeza. Enrique cerró los ojos, intentando ignorarlo, pero cuando los abrió, ya no estaba la niña frente a él. Había desaparecido. Con el corazón a mil, Enrique salió corriendo del salón, sin mirar atrás. A medida que sus pasos resonaban en el pasillo vacío, sintió que el aire seguía presionando contra su pecho, como si algo estuviera cerca, acechando, observando. No sabía cómo había llegado a la salida, pero en cuanto cruzó la puerta del edificio, el aire se liberó. El frío y la presión desaparecieron, pero esa sensación de terror seguía aferrándose a él, como una sombra pegajosa. Esa noche, Enrique no pudo dormir. Sabía que algo le había pasado, pero no quería enfrentarlo. No quería admitir que lo que había sentido, lo que había vivido, no podía explicarlo. La niña del salón LS-106 lo había jugado como una pieza en su juego macabro. Al día siguiente, cuando Enrique intentó contar lo sucedido, muchos de sus compañeros lo miraron con cierto desconcierto, pero pronto se dieron cuenta de que no era el único que había tenido una experiencia como esa. «Ah, es la niña del L106», le dijeron. «No eres el primero en verla». Fue entonces cuando Enrique escuchó la versión más inquietante de todos los rumores. Se decía que la niña, que aparecía en la universidad, había fallecido durante la construcción del campus, hace muchos años, en un accidente trágico. Según los relatos más antiguos, la niña había sido atropellada por un camión de carga cuando los trabajos de construcción estaban en su fase final. El camión, que transportaba material pesado para las obras, perdió el control y la niña, que aparentemente jugaba cerca de las obras, fue arrollada por accidente. Lo peor de todo era que nunca se supo quién fue el responsable. La tragedia pasó casi desapercibida en los informes y nadie volvió a hablar del asunto. Pero algunos dicen que la niña, con su vida arrebatada tan prematuramente, quedó atrapada en el lugar donde perdió la vida. El espíritu de la niña nunca encontró descanso y comenzó a manifestarse en los rincones más oscuros de la universidad.
Los rumores apuntan al salón LS-106 como el lugar donde la niña solía jugar y que ahora, en su forma espectral, se aparece a aquellos que se quedan demasiado tiempo en el campus. Aunque pareciera que aquí termina el relato, no es así, pues a pesar de lo que Enrique vivió aquella noche y de las experiencias extrañas que continuaron atormentándolo en las siguientes semanas, la vida siguió su curso. Enrique se aferró a la lógica y a la razón, convencido de que debía seguir adelante con su trabajo. Aunque la presencia de la niña en su mente nunca se desvaneció, continuó dando las clases en el Unitec como siempre lo había hecho. Pero la universidad en su mente nunca volvió a ser el mismo lugar. Como dato adicional, en poco tiempo, como docente, Enrique alcanzó algo que pocos logran. Fue galardonado con un premio como uno de los mejores docentes de la Unitec a nivel nacional. Este reconocimiento le dio prestigio y respeto entre sus compañeros y alumnos, pero lo que nadie sabía, lo que solo él guardaba para sí mismo, era que esa distinción había venido con un premio. Aunque su carrera académica estaba en su mejor momento, Enrique nunca pudo deshacerse de la sensación de estar siendo observado, especialmente cuando se quedaba tarde en el campus. Cada vez que pasaba cerca del salón LS-106, una sensación inexplicable lo invadía. Algo que no lograba comprender, algo que lo hacía sentirse incómodo en su propia piel. Era como si la niña lo estuviera esperando, como si jugara con él, siempre desde las sombras, siempre a la distancia justa, como una presencia sutil pero implacable. Había noches en las que Enrique trataba de ignorarlo. Se concentraba en los papeles, en los trabajos de los estudiantes, como si pudiera despejar su mente de esas inquietantes sensaciones. Pero cada vez que las luces del pasillo parpadeaban, o cuando el silencio en el edificio se hacía más pesado, sabía que algo estaba observándolo desde alguna parte del salón. La niña. Aunque Enrique había ganado mucho respeto como docente y su vida profesional iba en ascenso, en lo más profundo de su ser, sabía que algo oscuro lo seguía. Incluso en esos momentos de éxito, cuando su carrera parecía estar a la alza, sentía una conexión inexplicable con el Salón 106. Lo evitaba, sí, pero había algo dentro de él que lo llamaba. Algo que lo hacía voltear hacia la ventana del salón, como si esperara ver un destello de esa niña mirándolo desde adentro. Una noche particularmente oscura, después de una larga jornada de clases, Enrique decidió quedarse un poco más para organizar unos papeles, como siempre. El edificio ya estaba en silencio y la mayoría de las luces se habían apagado. Solo quedaba él en el edificio. A pesar de la calma que se percibía, el aire frío que siempre se sentía cuando él estaba solo, no lo podía dejar tranquilo. Miró el reloj y vio que ya era tarde. Entonces decidió que era hora de irse. Pero justo cuando recogía sus cosas, un ruido de pasos lo hizo detenerse. Alguien estaba caminando en el pasillo. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El sonido de los pasos continuó, pero se desplazaba de un lado a otro, como si alguien estuviera caminando en círculos alrededor de él, acercándose poco a poco. La sensación de ser observado era ahora más fuerte que nunca. Enrique sintió el peso del aire sobre sus hombros, como si algo lo estuviera presionando, obligándolo a volverse hacia el pasillo. Fue en ese momento cuando, en un acto impulsivo, se acercó a la ventana del salón LS-106, esa misma ventana donde había visto a la niña en veces anteriores. Y fue entonces cuando la vio. Una figura pequeña, delgada, con rostro oculto tras el cristal. Los ojos de la niña no brillaban, pero Enrique sentía que los sentía. Sentía que sus ojos lo perforaban, que lo analizaban, que lo estaban esperando. La niña estaba allí, observándolo, como si supiera lo que estaba sintiendo, como si se estuviera divirtiendo con su incomodidad. El corazón de Enrique comenzó a latir con fuerza y no pudo apartar la vista de ella. Por un momento,
Pensó que todo era una ilusión, que quizás su mente le estaba jugando una broma, pero la sensación de que ella estaba esperando algo era abrumadora. El aire en los pasillos se volvió nuevamente espeso y de repente las luces comenzaron a parpadear. La niña no se movió, solo lo miraba, implacable, como si estuviera invitándolo a acercarse, pero él sabía que no debía. Decidió irse rápidamente, pero justo antes de que pusiera una mano en la manija de la puerta, un sonido a su espalda lo detuvo. Una risa suave y distante, como si la niña estuviera burlándose de él. Una risa que se desvaneció en el aire de la misma manera en que ella desaparecía. Esa noche, Enrique no salió del edificio hasta altas horas de la noche. Decidió que jamás se quedaría solo. Siempre, desde entonces, procuró estar acompañado. Aunque la sensación de la niña lo seguía, no lo abandonó. Ya no le importaba que lo consideraran raro. No quería estar solo en ese lugar. Si alguna vez debía quedarse más tarde, iba acompañado de algún compañero, su hijo o algún estudiante, y siempre con una ansiedad que no lograba comprender. Pero incluso con gente a su alrededor, no podía evitar voltear al salón LS-106, como si la niña lo estuviera mirando desde dentro, como si estuviera jugando con él. Siempre había algo en los pasillos, algo que nunca lograba ver, pero que sentía en cada fibra de su ser. Esa sensación persistente de ser observado, como si un par de ojos oscuros estuvieran observando cada uno de sus movimientos. Enrique nunca supo a ciencia cierta qué era lo que se escondía en los pasillos de Unitec. Nunca entendió por qué la niña parecía seguirlo, por qué su presencia se colaba en los momentos más oscuros. Incluso cuando pensaba que ya nada podía suceder, la niña parecía estar siempre un paso adelante, siempre sabiendo dónde estaba él, como si lo estuviera esperando, como si jugara con su mente, estirando su ansiedad, alimentándose de su miedo. A pesar de los años y de haber logrado tanto en su carrera, Enrique nunca logró olvidar la sensación de que la niña estaba ahí. Unitec, esa universidad que lo estaba viendo crecer como profesional, se convirtió en el escenario de una historia que no tenía final. Una historia que sigue abierta, esperando que alguien más se quede demasiado tiempo en ese campus. ¿Qué opinas? ¿Te atreverías a quedarte hasta tarde en ese salón maldito? ¿O crees que todo esto solo sean leyendas urbanas? La verdad es que nunca sabremos con certeza qué hay detrás de esa niña del salón LS-106. Y tal vez eso es lo que más nos asusta. Lo que sí sabemos es que Enrique, mi hermano, aunque haya ganado prestigio y respeto como docente, no ha logrado escapar de esa sombra, esa niña o lo que sea que acecha en los pasillos. Esta entidad sigue jugando con su mente, como una presencia que no puede ignorar. Ahora, quiero saber qué piensas tú. Si alguna vez has estado en Unitec de Atizapunk o en algún lugar que te haya hecho sentir la misma inquietante presencia, déjanos un comentario. ¿Te atreverías a ir solo al salón LS-106? O tal vez tú también has sentido que algo te observa desde la oscuridad, algo que no puedes explicar. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle like y suscribirte al canal El Armario de los Monstruos. Aquí sigo explorando las historias más aterradoras y misteriosas que nunca han sido contadas. Si te atreves, también puedes compartir este episodio con tus cuates, para que ellos también sientan ese escalofrío recorriéndoles la espalda, como el que yo sentí al escuchar la historia que me contó Enrique. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el siguiente. En el Armario de los Monstruos, mantén los ojos bien abiertos, porque nunca sabes qué podría estar acechando en la oscuridad.